Estamos saliendo junto a la turba de muertos vivientes. ¿No son muertos vivientes? Cerebro, cerebro. Día de los Muertos en Lima, Perú, uno de los cementerios más grandes de toda Latinoamérica. Hola, él es Fabián. Fabián, él es mi guía el día de hoy. Fabián me va a decir por qué hay bomberos. Por emergencia, de repente por ahí un desmayado, una persona que de repente está un poquito triste, se pone melancólica y puede pasarle algo. En el Perú, el 1 de noviembre de cada año se celebra el Día de los Muertos. Muchas familias visitan este día el cementerio. Llevan comida y licores que comparten durante su visita. Además de cantar o contratar grupos musicales para ofrecer una especie de serenata al familiar difunto, un acto importante de celebración en el Día de Todos los Santos son las ofrendas. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Lloraré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte. Oye, amigo, ¿para qué estás grabando, mi amor? Para ti, para ti. Ya me has puesto nerviosa. Blanquito, ¿ah? Blanco, ¿cómo será por dentro, no? Rosadito, ¿no? Allá que Diego, Domino's Pizza. Diego Pizza llegó hasta acá. ¿Cuánto ganchito? Sale a 10 y 15. 10 y 15 ganchito. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Dice que sí. 4. ¿Acá qué venden? ¿Acá qué venden? Ahí deben de vender algo. Ah, son cosas dulces. ¡Salga a la pista! Permiso, permiso. Nos encontramos subiendo
hacia la parte más alta de lo que es el segundo cementerio más grande de Latinoamérica. Y aquí mi guía Fabián me está llevando a un lugar de la periferia donde podamos apreciar mejor lo enorme que es este cementerio. Buenas. De la Úrsula. Mucho frío. Aquí nos encontramos desde una parte alta acá de lo que es el cementerio. Este cementerio se llama Nueva Esperanza. Es el más grande del Perú y uno de los más grandes de Latinoamérica. De hecho es el segundo más grande de Latinoamérica. El más grande está en Brasil. Vemos la gente que aún continúa llegando, otros ya se están marchando. Ven, todo eso es cementerio. Todo eso es cementerio. Aquí está Fabián. A la espalda de esto también hay cementerio. Y por allá, en el otro cerro, también hay más cementerio. Escuchamos la música de fondo. Aquí en los cerros de Lima. Esta es una tumba abandonada que ya no vienen a visitarlo sus familiares, ya no vienen a cuidar las tumbas. Y es por eso que acá vemos una tumba que está abandonada. No tiene cruz, no tiene plantas, no tiene flores. Pero acá hay una persona enterrada. ¿Cuándo se fundó este cementerio? En 1961. 1961. Sí, aproximadamente, esa fecha. ¿Y cuántas personas están enterradas aquí? Bueno, en nichos se provee más o menos que hay 1 millón de nichos. Y el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, acá en el cementerio de Nueva Esperanza, más o menos llega un promedio de 3 millones de personas aproximadamente. Que es una fiesta, al final es una fiesta en honor a todos sus difuntos. Y bueno, hay personas que normalmente entran acá a 4 de la mañana y se van, me comentan que se van hasta 12 de la noche, hasta 1 de la mañana, porque algunos se quedan tomando y bueno, por el sentimiento de sus familiares se quedan acá, ¿no? Se quedan armonizando con ellos de repente. Hoy, ¿no ha pasado de que un borrachito se ha metido en un nicho? Sí, cuenta que sí ha pasado, pero bueno, como dice el dicho, ten miedo a los vivos, no a los muertos, ¿no? Acá. Ahora nos encontramos descendiendo y hay que tener mucho cuidado. Si es que alguna vez vienen a visitar este cementerio, vengan con zapatos que tengan buen agarre porque se pueden resbalar. Sí, porque las piedras son sueltas. Las piedras son sueltas y tienen que bajar con mucho cuidado. Si es que se resbalan, pueden terminar dentro de un nicho. Recién enterrado acá una persona. Hoy día había un velorio acá, había un entierro el día de hoy. ¿Pero por qué te vas? El día de hoy había un entierro. Pero ¿sabes qué había sido? Hasta la vida, porque en algún momento todos estaremos en esa situación. Aquí no había espacio para hacer una tumba y en el medio camino han enterrado a alguien. Y ya lo cogieron para...
Ya nos estamos retirando de acá del cementerio. Hay muchas personas que se van retirando. Hay un dron, mira, hay un dron. Ahí hay un dron. Y otras personas que van llegando. Hay una canción que canta pues mi tía Leonor, ¿la conoces, no? ¿Qué canción canta? Siempre que viene al cementerio siempre canta la misma canción. ¿Qué canción canta? Nos despedimos, nación peruana. Nos retiramos, ida sin vuelta. Hasta ahí nomás me la sé. Esa canción siempre canta. Ese es de las ciudaderitas. Por eso, ven. Oye, gordo, ¿tú sabes por qué yo no fumo? ¿Por qué, ah? Porque todavía no me quiero hospedar acá en Nueva Esperanza, pero. ¿Tú sabes por qué yo fumo? Futuro huésped. Por un respeto al cerro. Están enterrados todos estos. Porque todos estos cerritos, así como tú lo ves, tienen poder. Mira cómo se ve, José Olivia. Se ve que está casi reciente, mira. Todavía no tiene nombre todavía. Se ve que este anuncio ha sido reciente. Ahora sí ya nos estamos retirando y en los cerros podemos ver esas pequeñas luces. No son casas, son los nichos que las personas han dejado sus velas y está alumbrando todo el cerro. ¿Lo pueden ver? Todas esas pequeñas lucecitas no son luces de casa, son luces de nichos. No te escondas, quiero verte bien la cara. No te vayas, que me iré detrás de ti. Ya no importa si me dices que no me amas, solamente quiero reclamarte todo lo que hice por ti. Que te vaya bien sin mí. Si te veo no te conocí. No es tan fácil formar parte de tu juego. El teléfono nunca más sonó y ella por mi calle nunca más pasó. No es tan fácil formar parte de tu juego. No se nota, pero aquí en la noche empiezan a aparecer los duendes. Miren, ya está oscuro, pero acá la gente sigue. Gracias. Háganos princesa. Gracias. Espérame a tu sitio, yo lo llamo, ¿ya? Gracias, mi amor. Ya se ganó su primer. Mírame. Explica cuándo es el Venga, Acá los señores de seguridad están dando las indicaciones a las personas que se vayan por acá, porque por acá, si es que van por acá, se pueden perder. Entonces acá están ayudando a las personas a no perderse y para que continúen con el camino. A su derecha, por favor. Mami, no hay salida ahí. Ahí vemos los camiones de bomberos. Por si es que hay heridos. Aquí estamos saliendo junto a la turba de muertos vivientes. ¿No son muertos vivientes? Cerebro, cerebro. Papi, acá estamos con los Walking Dead.
Cerebro, cerebro.